Buenas tardes y bienvenidos a otra nueva sesión online de la Agrupación Astronómica de Madrid. Esta tarde, en esta ocasión, tenemos con nosotros a dos doctores, dos astrofísicos doctores y antiguos socios de la agrupación. El ponente, David Martínez Delgado, que nos va a hablar desde Alemania, y a quien le va a presentar una antigua también compañera y amiga de la agrupación, Matilde Fernández, que Matilde nos dará también una charla en febrero próximo. Un placer teneros con vosotros y Matilde, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Pepe. Bueno, para mí es un placer presentar a David Martínez Delgado. David hizo su tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias y ha trabajado allí más de 10 años a lo largo de su carrera. También ha sido investigador en Alemania, en Heidelberg, durante más de una década. Ha estado en el Zentrum für Astronomie, que es el centro de astrofísica de la Universidad de Heidelberg, y en el Instituto Max Planck de Astronomía. En el año 2010 recibió un premio de la Fundación Alexander Humboldt, se llama el premio Fellow for Advanced Research, es un reconocimiento a investigación de excelencia que realizaba en el Instituto Max Planck de Astronomía por su proyecto sobre corrientes de marea estelares. David ha publicado más de 100 artículos con árbitro, artículos científicos, y ha organizado numerosos congresos internacionales. Y entre los congresos que ha organizado está el primer congreso ProAm. ProAm significa, ya lo sabéis seguro, pero profesionales y amateurs, que lo organizó cuando él mismo era coordinador de la Comisión ProAm en la Sociedad Española de Astronomía. Su investigación se ha centrado en la destrucción por mareas de galaxias enanas en el halo de la Vía Láctea y en el halo de otras galaxias espirales cercanas. Actualmente trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía como investigador Talentia Senior y está liderando el Stellar Tidal Stream Survey. Es una búsqueda de corrientes de marea estelares. Es un proyecto en el que está colaborando con astrofotógrafos de reconocido prestigio y ha tenido un notable, un gran destacado alcance público. Este proyecto también ha sido reconocido por la Sociedad Americana de Astronomía. Y también está manteniendo muchas colaboraciones internacionales con grupos que lideran en España, en Europa, perdón, y en Estados Unidos la búsqueda y el estudio de galaxias enanas en el universo local. En el año 2018 su equipo recibió, fue galardonado con el premio Javier Gorosabel de la colaboración profesional amateur que concede la Sociedad Española de Astronomía. Pues hoy nos va a presentar la charla Imagen ultraprofunda con telescopios amateur, una arqueología galáctica como colaboración ProAm. Ahí tenemos, David. Muchas gracias, Matilde. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí, yo te oigo muy bien. Sí, vale. Perfectamente, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta charla en la que voy a presentar los resultados de casi una década de trabajo de un nuevo, digamos, tópico de la colaboración entre astrónomos profesionales y astrónomos amateurs. Está sobre arqueología galáctica o formación galáctica, ¿no? Antes de nada me gustaría agradecer a todos los astrofotógrafos que han colaborado en los prácticamente, digamos, casi 15 años en este proyecto. Muchos quizás son muy conocidos entre los astrónomos amateurs porque son, digamos, astrónomos muy famosos, muy frecuentes en las astronómicas imágenes del día de la NASA. Y bueno, prácticamente casi todas las observaciones y imágenes que vais a ver en este trabajo fueron tomados por ellos. Luego, digamos, estas observaciones, estas imágenes profundas tomadas con telescopios amateurs han motivado numerosos trabajos, no solo observacionales, en telescopios de profesionales, incluso como el Gran Tecan, el Keck, sino que también simulaciones teóricas. Veremos algunas de estas simulaciones en esta charla. Y aquí, bueno, aquí hay una larga lista de colaboradores que me gustaría también pues, mencionar, ¿no? Bueno, antes que nada me gustaría citar un poco cuál es el interés de estas observaciones o la motivación científica de este trabajo, ¿no? La principal pregunta que queremos contestar es cómo se formaron las galaxias de gran diseño, como las galaxias como la Vía Láctea, ¿no? Aquí tenéis una serie de simulaciones cosmológicas
en el que se va viendo el proceso de formación galáctica dentro de lo que se llama el paradigma de la materia oscura fría. Podéis ver cómo el proceso es completamente diferente según lo que observemos, por ejemplo, el gas caliente o frío, o no lo podemos observar, si en este caso serían predicciones teóricas de cómo se forman las galaxias, digamos, atendemos a lo que es la materia oscura. En nuestro caso, nos interesa saber qué evidencias podemos obtener de la formación de las galaxias observando sus componentes luminosas, ¿no? Es decir, sus estrellas, ¿no? Bueno, lo que predicen estas simulaciones es que las galaxias se forman por la fusión durante prácticamente toda la edad del universo de varios cientos de galaxias enanas, ¿no? Y prácticamente todas esas galaxias enanas son destruidas en el potencial gravitatorio de la galaxia principal, y al final, en la actualidad, lo que observamos es una gran nube de escombros, como esta que podemos ver en esta película, la que vemos, pues, cada color corresponde a los restos o los escombros de una galaxia enana destruida, y los cuadraditos que se observan, pues, serían las galaxias supervivientes, ¿no? Esto es una predicción que prácticamente existe un acuerdo de todas las simulaciones cosmológicas que hay hoy en día, todas, digo, asumiendo que el ingrediente principal es la materia oscura fría. Y aquí tenéis, pues, este sería el aspecto que tendría las partes externas de una galaxia como la Vía Láctea. Estaríamos completamente rodeados de escombros de galaxias, y de hecho las simulaciones predicen que estos escombros deberían ser detectables. Podríamos detectarlos hoy día si teníamos unas observaciones suficientemente profundas, ¿no? Un problema que hay en estas simulaciones es que el número de satélites supervivientes que se observa, pues, parece ser un orden de magnitud menor que el que se predice en los modelos, ¿no? Si, por ejemplo, aquí veis en esta simulación, este es el mismo modelo en el que se va observando, digamos, el reloj que veis, el Z es el redshift, o sea, vamos desde el principio del universo y la simulación termina en nuestros días. Vamos viendo cómo una galaxia se va formando por el aglutinamiento de galaxias enanas, ¿no? Y vamos viendo, pues, cómo estas galaxias se destruyen y van formando esa nube de escombros, de estrellas acretadas que hemos observado en las transparencias anteriores. Sin embargo, cuando vamos a una galaxia como la Vía Láctea o la galaxia de Andrómeda, el número de satélites que sobreviven a este proceso es muy inferior. Prácticamente solo observamos 20-30 satélites, cuando los modelos predicen que deberíamos observar 300. Esto es lo que se conoce como la crisis de los satélites perdidos. Entonces, es fundamental llevar explicar cuál es el problema, si se trata de un problema de las observaciones, es decir, que el censo de las galaxias enanas no está completo, o es un problema de las simulaciones. Una de las soluciones que se le da a esta crisis es que, bueno, no es que no veamos, falten satélites, simplemente que la mayoría de estos satélites son satélites oscuros. Es lo que digamos, en esta transparencia lo que vemos a la izquierda es la materia luminosa, y lo que vemos a la derecha sería la materia oscura y la materia luminosa juntas, ¿no? Veis que hay una gran cantidad de satélites, parecen como una nube de mosquitos, que son completamente oscuros y que no podríamos detectar con las observaciones normales. En resumidas cuentas, este proyecto lo que intenta es traer evidencias observacionales que puedan, pues, comprobar si este escenario de formación galáctica es correcto, si es verdad que las galaxias como la Vía Láctea se forman por la fusión de tantas galaxias, cuál es la solución al problema de los satélites perdidos. Bueno, en esta charla voy a presentaros una serie de proyectos que hemos llevado a cabo en las últimas décadas. El primero es la búsqueda de las corrientes estelares de marea, que son, digamos, los escombros de satélites destruidos. La búsqueda también de los satélites perdidos, sobre todo en las galaxias más cercanas, y esto lo hemos llevado no solo en galaxias externas, sino que hemos empezado también a intentar buscarlas en las galaxias del grupo local, o sea, la Vía Láctea y en Andrómeda. Y en ese sentido, los telescopios amateurs, incluso los teleobjetivos, son instrumentos idóneos para llevar a cabo esta cacería de galaxias y corrientes estelares. La estrategia que hemos usado, la estrategia simplemente es obtener imágenes muy, muy profundas de galaxias cercanas, ¿no? Generalmente usando telescopios robóticos en sitios localizados en sitios muy oscuros. Es sorprendente, pero incluso telescopios de 10 centímetros, apocromáticos de 10 centímetros, nos ha dado lugar a descubrimientos que han aparecido en las revistas profesionales como The Astronomical Journal, ¿no?
Digamos, lo que varía con respecto a otras estrategias profesionales es el uso del filtro luminance, que seguramente muchos otros fotógrafos que estén hoy aquí conocen suficiente. Es un filtro típico usado por aficionados. Prácticamente tiene un paso de banda similar a los filtros G y R de Sloan. Y por supuesto, necesitamos las corrientes estelares o los satélites que buscamos son de un bajísimo brillo superficial, por lo tanto necesitamos al menos 6 horas de tiempo de exposición y prácticamente casi todas las imágenes tienen más de 10 horas, ¿no? Las que vamos a mostrar aquí, ¿no? Luego la calibración con datos profesionales de archivo pues funciona perfectamente, por lo tanto, y la astrometría, digamos que todos estos datos obtenidos con telescopios amateur son perfectamente válidos para hacer ciencia, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una comparación entre un telescopio de las imágenes de una galaxia, NGC 2416, con datos tomados con un telescopio de 50 centímetros comparado con el telescopio 3,5 metros y la Omega Cam. Y bueno, aquí pues vemos los pros y los contras de usar un telescopios amateur o telescopios profesionales. Prácticamente ambos telescopios llegan al mismo límite de brillo superficial, 28 o 29 magnitudes por segundo de arco cuadrado. Sin embargo, debido a que se usa un filtro luminance, no se puede obtener ninguna información sobre el color de estas estructuras. Eso significa que la interpretación de, por ejemplo, cuál es la masa estelar que contienen las corrientes estelares, pues prácticamente no podemos sostenerla. Sin embargo, con telescopios profesionales el principal problema pues viene de digamos, la luz dispersada. Por ejemplo, estrellas muy brillantes. Fijaros lo que produce una estrella muy brillante. Incluso la galaxia es suficientemente brillante como para producir un halo o un artefacto que no es real, ¿no? Produce, digamos, cosas que luego son muy difíciles de interpretar si son realmente estructuras estelares o no, ¿no? Y otra ventaja de los telescopios amateurs es que prácticamente todo cabe en un solo chip, mientras que las cámaras profesionales, por ejemplo, la cámara esta, la Omega Cam, tiene 36 chips, por lo tanto la calibración individual de cada chip es muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, desgraciadamente los telescopios amateurs tienen un SIM bastante mediocre, mientras que los telescopios profesionales tienen pues un SIM por debajo del segundo de arco. Eso sí es una ventaja, pero fijaros que prácticamente una noche de observación con un telescopio profesional cuesta todo el observatorio robótico que estamos usando. Por lo tanto, digamos, son datos que tienen también sus desventajas, pero son muy, muy económicos y tampoco hay que esperar, digamos, a competir por tiempo de observación en telescopios profesionales. Y prácticamente esto fue lo que nos puso un poco en la... digamos, se puede decir en la frontera de poder obtener datos, ser muy competitivos a la hora de obtener datos muy, muy rápidamente, porque prácticamente tan pronto como teníamos un target, solo teníamos que esperar a la siguiente luna nueva para obtener imágenes muy, muy profundas, ¿no? Bueno, este es solo un ejemplo de los típicos telescopios que estamos usando en este proyecto. Bechet-Gritien de 50 centímetros con F8 es prácticamente el telescopio más usado en este proyecto, pero también los telescopios apocromáticos son especialmente interesantes en aquellos proyectos en los que necesitamos campos mayores de 1 grado, sobre todo lo que es la cacería de galaxias enanas, por ejemplo, en el grupo local, ¿no? Veremos ahora algunos ejemplos en las siguientes transparencias, ¿no? También, pues, como he dicho, el acceso a lugares muy oscuros es cada vez más difícil. Este es habré reconocido, es un mapa de contaminación lumínica. Prácticamente en Europa es muy, muy complicado encontrar ya sitios realmente oscuros. Por eso, prácticamente, nosotros lo que usamos son telescopios fundamentalmente robóticos situados en lugares oscuros. Algunos están, de hecho, en observatorios profesionales. Por ejemplo, el Char 32 está en Cerro Tololo. Y otros telescopios robóticos pues están en lo que se llaman las famosas granjas de telescopios. Estos lugares en los que los astrofotógrafos pagan un alquiler y pueden tener allí su telescopio prácticamente despreocupándose de todo, del mantenimiento, de la seguridad, y solo tienen que conectarse desde casa, ¿no? Yo digo, nosotros hemos realizado observaciones en este proyecto con móviles, o incluso algunos de los amateurs que son hombres de negocios en el aeropuerto. Digamos, la facilidad para obtener datos con este tipo de proyectos es increíble, sobre todo para un astrónomo profesional, ¿no? Lo que se consigue con estas imágenes amateur tan profundas, pues prácticamente lo que llegamos es 3 magnitudes más profundas en el brillo superficial, ¿no? Arriba tenéis las imágenes
del Sloan Digital Sky Survey, que eran prácticamente las imágenes más profundas que existían cuando empezamos, de galaxias, que cuando empezamos este proyecto, y prácticamente ninguna de estas imágenes mostraban pues estos escombros de galaxias en las partes externas, ¿no? De hecho, aquí lo que se ha hecho es sumar las imágenes en 3 filtros para intentar añadir más señal, y aún así se ve algo, pero prácticamente no sabe uno si es real o puede ser algún defecto por efectos de la corrección del flash field. Y abajo pues están las imágenes en filtro luminance, pues con típicos telescopios de nuestra red, ¿no? Y veis pues todas estas, pues se ven, esto es una corriente estelar, esto pues parece que es que la galaxia está perdiendo el medio interestelar, y por supuesto uno de los principales problemas que tenemos cuando vamos muy profundo son los cirros galácticos. Los cirros galácticos son una fuente, es polvo de la Vía Láctea, que prácticamente aparece en todos los campos cuando alcanzas un brillo superficial muy bajo, y por eso la idea es intentar evitar las zonas de baja latitud galáctica, ¿no? Y para evitar esta contaminación, ¿no? Aquí tenéis pues un ejemplo de M81 y bueno, digamos, esto arruina, digamos, la búsqueda prácticamente de cualquier escombro estelar, corriente de marea o galaxias enanas, ¿no? Por eso, generalmente se hace una selección de aquellas galaxias que no están en campos muy, muy contaminados por los cirros galácticos, o los IFM, creo que los llaman los astrofotógrafos. Bueno, vamos a pasar un poco a revisar los resultados que hemos obtenido hasta ahora y un poco pues, repasar también lo que se estaba comentando. En primer lugar, este proyecto nació con lo que llamamos el Survey de Corrientes Estelares de Marea, el Stellar Tidal Stream Survey, y estaba motivado por los resultados de las simulaciones cosmológicas que he puesto al principio de la charla, ¿no? Prácticamente todas estas simulaciones predicen que cualquier galaxia tan masiva como la Vía Láctea debe presentar escombros o corrientes de marea en sus partes externas, ¿no? Y de hecho, debido a que este proceso es estocástico, prácticamente cada galaxia muestraría una estructura de escombros completamente diferente. Aquí tenéis 6 modelos de este proceso de aglutinamiento de galaxias satélites y veis que el resultado final, esto digamos sería la foto actual, la foto en la actualidad, pues es completamente diferente, ¿no? Aquí tenéis pues también unos modelos similares en 3D, que veis pues prácticamente una galaxia como la Vía Láctea debería estar completamente rodeada por los restos del aglutinamiento de los últimos de 100, 200 satélites. Estos modelos lo que nos dicen que las corrientes estelares o estos escombros son muy débiles, por lo tanto se necesitan imágenes muy profundas, pero la buena noticia es que todas las galaxias deberían mostrarlos, y esto es una motivación muy fuerte para ir a buscarlo, ¿no? Entonces este era el objetivo, porque cuando uno miraba hace 15 años imágenes de galaxias cercanas, no había ninguna evidencia de estas corrientes, ninguna. Entonces uno se puede preguntar, ¿son estos modelos correctos o cuál es el problema de que nos observen, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos que el problema era que las imágenes no eran suficientemente profundas, ¿no? Y esto fue vamos a ver. Aquí, bueno, es un poco lo que es una corriente estelar de marea, es de hecho el fantasma de una galaxia enana. Solo la destrucción de una galaxia enana produce un río de estrellas que envuelve el disco de la galaxia, digamos, que la hospeda, ¿no? Y prácticamente no solo las estrellas, también los cúmulos globulares, la materia oscura que componen esta galaxia enana son absorbidos por la galaxia más masiva, y al final de este proceso prácticamente la galaxia es completamente destruida, ahí veis en la película al final, se dejan ya de ver estructuras coherentes y lo único que se observa pues es una nube de estrellas y al final prácticamente es indistinguible del resto de la galaxia. Todo lo que es la galaxia enana se ha incorporado al halo de la galaxia más masiva. Bueno, pues estos son, digamos, los grandes éxitos de nuestra búsqueda y digamos, son las primeras imágenes que se obtuvieron de este tipo de corrientes en galaxias externas, ¿no? Se conocían estas corrientes en la Vía Láctea, la famosa la corriente de Sagitario, que prácticamente daría para una charla solamente. Y bueno, fue interesante ver que prácticamente muchas galaxias mostraban estas corrientes estelares y su morfología eran completamente diferentes. De hecho, cuando empezamos este proyecto solo se conocían 3 candidatas a corrientes estelares, la mayoría de ellas fueron detectadas por David Medin usando
placas fotográficas, digamos, un poco un procesado especial de placas fotográficas. Y bueno, llegamos en el 2018, que es cuando ponemos esta transparencia, pues hemos detectado ya con telescopios amateur 30 o 40 corrientes estelares, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, comparar esta imagen, que es una imagen de un telescopio de 30 centímetros de los Alpes, de la galaxia 4631, de la famosa galaxia Ballena, y lo que se ve a la derecha es un mapa de estrellas sostenido, se ha resuelto la galaxia en estrellas con el telescopio Subaru de 8,2 metros, y lo que vemos es un mapa de estrellas rojas, ¿no? Vemos el acuerdo es fantástico, y bueno, lo que nos está diciendo es la eficiencia que tiene un telescopio de 30 centímetros para detectar esta estructura. Aquí vemos la corriente estelar, ¿no? Está aquí. Y no solo eso, el hecho de que se vea también en un mapa de estrellas rojas viejas significa que prácticamente está compuesta, una corriente estelar está compuesta por estrellas viejas, no hay gas, es una destrucción de una galaxia enana compuesta solo por estrellas viejas y que prácticamente no ha tenido formación estelar. Un caso muy interesante es el NGC 3628, quizás sea la corriente estelar más espectacular que hay en el universo local. Ha sido interpretada a veces como una cola debido a la interacción entre las galaxias del triplete de Leo. Pero bueno, lo que se observa en las imágenes, esto es una imagen tomada con un telescopio de 50 centímetros, uno de los resultados más interesantes de nuestro trabajo fue descubrir que había un núcleo, está aquí, se ve bastante bien en esta imagen, un núcleo que es muy parecido al cúmulo globular Omega Cen. O sea, esto es una idea que ya se había propuesto para la Vía Láctea, es que muchos de los cúmulos globulares que observamos en la Vía Láctea, o algunos de los cúmulos globulares, podían de hecho tener un origen externo, o sea, haber sido formado en galaxias enanas. Estas galaxias han sido acretadas y destruidas por la Vía Láctea y ahora pues prácticamente no las podemos distinguir, bueno, sí, digamos, con datos de Gaia o datos cinemáticos. Se pueden, prácticamente sin ese tipo de datos no podríamos distinguirlos de la población autóctona de cúmulos globulares de nuestra galaxia, ¿no? Este es un ejemplo externo de esto. Vemos cómo cuando una galaxia se destruye, una galaxia enana se destruye, no solo la galaxia que la hospeda acreta sus estrellas y también pues sus cúmulos, y en este caso es un cúmulo muy masivo. De hecho, se sospecha que cúmulos como Omega Centauri o NGC 2419 podían haber tenido un origen externo, haber sido los núcleos de galaxias enanas que han sido destruidas, ¿no? Fijaros también pues que debido a que esta corriente estelar masiva, el disco sufre la colisión, ¿no? y se perturba, ¿no? Vemos como tiene pues la formación de alabeos en sus partes externas. Eso realmente ocurre, el choque de una corriente estelar con un disco, pues produce perturbaciones en la forma del disco de la galaxia, ¿no? Y este es un ejemplo externo también de esto. Es un caso muy interesante. Uno de los descubrimientos, esto fue en el año 2012 también de nuestro trabajo, fue de comprobar que las galaxias enanas también se comen a galaxias más pequeñitas. O sea, es algo que también se predecía en las simulaciones teóricas, pero esta fue la primera vez que lo observamos. Es una galaxia NGC 4449, es una galaxia muy parecida a la Gran Nube de Magallanes en el grupo local. Pues estaba merendando una galaxia con la mitad de la masa de la pequeña nube de Magallanes, la SMC. ¿Vale? Tuvimos la suerte de poder observar esta corriente estelar con el telescopio Subaru de 8 metros, y fue la primera vez que pudimos resolver, digamos, esta es la estructura en luz difusa, no se resuelven en estrellas, es una estructura completamente difusa, y aquí pues vemos que en realidad se trata de un río de estrellas. Vemos la galaxia enana completamente resuelta en estrellas, y fue la primera vez, de hecho para mí fue un hito, pues tardé casi 10 años en comprobar que una corriente estelar, pues ver como una corriente estelar era precisamente un río de estrellas, ¿no? Y esto de nuevo es un mapa de estrellas de Subaru que comprueba que está perfectamente de acuerdo con las observaciones que obtuvo Jay Gavani con un telescopio de 50 centímetros, que es la imagen que he puesto anteriormente.
Muy interesante ver también la morfología de las corrientes estelares, ¿no? Prácticamente la morfología de las corrientes estelares se pueden clasificar en dos, en grandes círculos, que son pues, corrientes estelares que envuelven en una órbita casi circular, que envuelven el disco de la galaxia, o corrientes en forma casi de paraguas, ¿no? Bueno, la diferencia, o incluso conchas o esféricas. Bueno, la diferencia fundamental se debe al tipo de órbita del satélite, y el tiempo y la masa también del satélite. Por ejemplo, este es el mismo satélite con diferente masa en una órbita radial, y veis cómo al final, pues prácticamente en este caso sería pues, lo que llamamos la nebulosa, la galaxia del paraguas, es prácticamente un paraguas, ¿no? Con esta forma en forma de jet con una caparazón al final. Sin embargo, si la masa es un poco mayor, la misma órbita pues, produce estructuras de tipo esférico, ¿no? En cambio, aquí tenemos de nuevo, en este caso para una órbita circular, vemos con el mismo satélite, o sea, la misma órbita, pero con diferente masa. En este caso, pues prácticamente lo único que vemos es un satélite que se está descomponiendo, vemos el progenitor y vemos la cola de la cola estelar. Y aquí pues se forman distintas capas, distintas envolturas, debido a que la masa es mayor. Entonces podemos ver, lo que vemos realmente es la órbita del satélite congelada, ¿no? O sea, digamos, las estrellas se van alineando aproximadamente a lo largo de la órbita del satélite. Y esto es muy importante porque podemos usar este tipo de órbitas, estos tipos de corrientes estelares para intentar trazar el potencial de la galaxia y sobre todo comprobar el contenido de materia oscura de la galaxia progenitora. Es uno de los objetivos por los que es importante encontrar estas corrientes estelares, porque nos da oportunidad de ver las órbitas de los satélites en el espacio e intentar simularlas. Ahora veréis un ejemplo de todo esto, ¿no? En algunos casos no es tan fácil la morfología, no es tan fácil de explicar simplemente con órbitas circulares o órbitas radiales. Este es un caso descubierto por Arf, es el famoso astrónomo de los puentes entre cuásar y galaxias de los años 70, pues descubrió estas estructuras que durante mucho tiempo se interpretaron como un posible jet. Fijaros, es muy parecido a esas imágenes que ya tenemos de un jet que emana del centro de una galaxia. Sin embargo, no puede ser un jet porque no tiene ni contrapartida en rayos X ni contrapartida en gas, simplemente se ve en el óptico. Por lo tanto, una de las sospechas que teníamos es que es una corriente estelar, pero es realmente complicada, sobre todo explicar lo que se llama le llaman la pata de perro, o yo diría parece una pata de una mosca pegada en la placa fotográfica, ¿no? Bueno, esto es una imagen tomada con el Char 32, pero este stream, por supuesto, se descubrió con placas fotográficas, ¿no? Como digo, intentar explicar esta estructura en forma de L es muy, muy complicada y sobre todo también ver que si tenemos varias estructuras desconectadas y la idea es, bueno, estamos viendo un satélite o varios satélites destruidos, ¿qué es lo que estamos viendo realmente, ¿no? Bueno, para eso hicimos lo que se suele hacer es un modelo. Aquí tenemos el resultado final del modelo, pero bueno, vamos a ver la película, ¿no? Y bueno, pues prácticamente lo que se hace es un sistema, unos modelos que se llaman modelos de spray de partículas, que se sostienen miles de modelos posibles y se sustraen de la imagen, ¿no? Entonces, luego se minimiza los residuos para buscar cuál es el modelo que mejor ajusta, ¿no? Y bueno, aquí tenéis este sería el mejor modelo, ¿no? Y lo que predice es que todas las estructuras, aquí veis, estos son los residuos, esto es lo que resulta de sustraer el modelo de la corriente estelar de lo que se observa en la imagen de amateur. Y prácticamente, pues, no tenemos, hay unos pocos de residuos, pero prácticamente todo se puede explicar con un solo satélite que ha sido destruido en los últimos 5.000 millones de años. Con estos modelos podemos incluso predecir la posición de dónde está el satélite actualmente, que de hecho se observa con el VLT que está realmente ahí. Es interesante ver también la desconexión. Cuando hay una desconexión no significa que no haya corriente ahí, sino que simplemente es mucho más débil y nuestras imágenes no son suficientemente profundas para detectarlo, ¿no? Ocurre cuando en esa región el satélite se mueve mucho más deprisa, ¿no? Entonces, en los apocentros es donde se suele acumular la mayor parte de la materia y donde la corriente es mucho más brillante, ¿no? Pero bueno, eso es por primera vez una explicación muy clara de todas las estructuras que vemos en torno a NGC 1097, pero es interesante también ver que
si en este modelo se ha incluido la velocidad de rotación del satélite, porque si no se incluye, no ajusta. Eso significa que a veces no es tan fácil ajustar un modelo de una corriente estelar, incluso cuando tienes pues, bastantes estructuras, como en este caso, ¿no? En este caso, si no introduces la velocidad de rotación del satélite, no puedes reproducir esta L. Prácticamente todos los modelos fallan. Este es, por ejemplo, sin rotación, veríamos un residuo, significa que no podríamos predecir la L, ¿no? Y digamos, es una ilustración de qué tipo de información podemos obtener ajustando modelos a estas imágenes de corrientes estelares sostenidas con telescopios amateur, ¿no? Prácticamente todas las estructuras que vemos en las imágenes que he mostrado se pueden encontrar en los modelos cosmológicos. Por ejemplo, los grandes círculos que están, vamos a ver, grandes círculos están aquí, pues estructura en forma de espina que está aquí, pues los paraguas que he mencionado anteriormente, que también se observan, las grandes plumas, también pues hay algunas en las simulaciones, aquí por ejemplo está la umbrella, las grandes plumas aquí, ¿no? Satélites que están todavía en proceso de destrucción, donde se ve todavía el progenitor. En muchos casos el satélite está completamente destruido y lo único que vemos es una estructura sin ningún tipo de progenitor o el progenitor prácticamente ha muerto, ¿no? Y este caso, por ejemplo, el tipo mixto es lo que hemos visto al principio de la charla, cuando el satélite ya ha sido acretado hace muchísimo tiempo, hace 10.000 millones de años, y prácticamente ya no observamos nada, solo observamos una nube de estrellas, ¿no? Se ve que hay algo que ha ido ahí que no está completamente mezclado, y digámoslo, es el final, el último proceso, la destrucción de un satélite por marea, ¿no? Pero una de las preguntas interesantes es, bueno, estás enseñando imágenes de corrientes estelares, pero solo se ve una por galaxia. Bueno, una por galaxia y por supuesto que tenemos muchísimas imágenes donde no se ve nada. Tenemos muchos casos negativos. Entonces, ¿qué explicación hay para esto? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué no vemos lo que se ve en los modelos cosmológicos? Esta estructura tan compleja de restos de marea y solo vemos en el mejor de los casos una stream por galaxia, una corriente por galaxia. Bueno, la explicación es que nosotros llegamos profundo, pero no suficientemente profundo. Estos son los modelos, serían, digamos, la representación de una observación perfecta. Prácticamente tiene un brillo superficial límite de 40. Por ejemplo, el límite de brillo superficial de las imágenes del Sloan Digital Sky Survey, pues es 25, ¿no? Y aquí, pues, si imponemos, por ejemplo, el brillo superficial límite de las imágenes de los telescopios amateur, vemos que casi toda la estructura desaparece de los modelos. En algunos casos, toda. Prácticamente sería un caso negativo, ¿no? Y es necesario, pues, llegar mucho más profundo para empezar a ver corrientes estelares prácticamente en todas las galaxias y también pues estas estructuras más complejas. Y eso prácticamente no va a ser posible hasta que no tengamos observaciones desde el espacio, porque nuestra principal limitación para ir suficientemente profundo es el brillo del cielo, ¿no? Tenemos que, desde el espacio creo que podríamos llegar a 3-4 magnitudes todavía más profundo y llegar a superar los 30 magnitudes por segundo de arco cuadrado, que nos permitiría pues, intentar detectar las corrientes estelares más débiles. Nuestro caso, desde Tierra, con telescopios amateur o profesionales, de momento solo somos capaces de detectar, en el mejor de los casos, la corriente estelar más brillante de cada galaxia, y en algunos casos ni eso, ¿no? Y esto, pues, digamos, explica bastante bien lo que son las observaciones, ¿no? De lo que estamos observando actualmente, ¿no? Bueno, siguiente... ahora voy a hablar un poco de lo que llamamos el DigiSat, es el survey, es una búsqueda de galaxias enanas con telescopios amateurs. De hecho, es un proyecto derivado de las corrientes estelares, de la búsqueda de corrientes estelares. Estamos usando exactamente los mismos datos. Lo que nos dimos cuenta es que, además de las corrientes estelares, empezamos a descubrir muchas galaxias enanas que no habían sido descubiertas nunca. Y esto, pues, conecta con la idea de que el censo de galaxias enanas en prácticamente todas las galaxias del universo local está incompleto. No hay imágenes profundas de prácticamente de muy pocas, o se le ha dedicado muy poco tiempo a obtener imágenes profundas de casi todas las galaxias y algunas muy, muy famosas, y la oportunidad de descubrimiento es brutal, porque hemos hecho descubrimientos con telescopios de 10 centímetros, ¿no? Y aquí es donde quizás los astrofotógrafos pueden poner una gran contribución, porque hay muchas galaxias todavía que permanecen inexploradas, ¿no? Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos de este tipo de satélites muy difusos que han sido descubiertos
por nosotros en las mismas imágenes que hemos usado para las corrientes estelares, ¿no? Por ejemplo, esta es una galaxia muy famosa, NGC 253, está muy interesante, tuvo una nota de prensa porque es una galaxia que se ve que está en proceso de destrucción, no es todavía una corriente estelar, sino que está empezando a hacerlo, ¿no? Y esta, por ejemplo, fue obtenida con un telescopio de 10 centímetros. Digamos que, digamos, la oportunidad de descubrimiento de galaxias enanas es un campo ahora muy competitivo porque los astrónomos amateur tienen unos equipos fantásticos y tienen un gran, sobre todo con un muy gran campo, que es lo que se necesita para este tipo de trabajos, y para hacer una cacería de galaxias pues en galaxias de este tipo, galaxias prácticamente clásicas, ¿no? Bueno, y los datos, pues nosotros sacamos no es solo descubrimientos, también hacemos el ajuste de la fotometría y, bueno, aquí tenemos un ajuste de la estructura de estos satélites que hemos encontrado con un programa que se llama GALFIT, y lo que nos permite obtener pues es todos los parámetros estructurales y fotométricos de estos objetos, y lo que estamos aquí, bueno, aquí los comparamos aquí comparamos, por ejemplo, su radio y su brillo superficial con las galaxias enanas del grupo local, las galaxias satélites de la Vía Láctea o Andrómeda, y lo que se observa es que prácticamente lo que estamos encontrando son las contrapartidas ópticas de estos satélites en galaxias hasta 15 o 20 megaparsecs de nosotros, ¿no? O sea, es un campo que ofrece ahora mismo una oportunidad de descubrimiento muy, muy grande, ¿no? De hecho, motivado por este trabajo, empezamos también a intentar buscar galaxias enanas en el grupo local, en la Vía Láctea y en Andrómeda, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de galaxias enanas, son satélites de la Vía Láctea, muy conocidas por muchos, algunos seguramente lo habéis observado con vuestros telescopios. Ya veis que prácticamente la morfología de este tipo de galaxias pues es muy, muy variopinta, porque prácticamente cada galaxia de satélite de la Vía Láctea tiene una historia de formación estelar completamente diferente, y esto pues también se influye en lo que es su morfología, ¿no? Aquí tenemos los famosos satélites de Andrómeda, y quizás lo más difícil de encontrar son las galaxias esferoidales, son las galaxias con... Estas no, por ejemplo, no se pueden observar con telescopios de aficionado, pero sí se pueden obtener imágenes fácilmente con un equipo modesto. Y, por ejemplo, Ursa Minor y Draco son galaxias tan difusas que prácticamente son fantasmas de galaxias, son de un brillo superficial bajísimo y prácticamente algunas veces casi ni se observan. La única manera de verlas es obteniendo el diagrama color magnitud del campo donde están, ¿no? Y son las más interesantes porque son las galaxias más dominadas por la materia oscura, ¿no? Cuanto más bajo es su brillo superficial, parece que su contenido de materia oscura es mayor, y son muy, muy interesantes como laboratorio para comprender la naturaleza de la materia oscura, ¿no? Bueno, generalmente todas las búsquedas que he hecho con telescopios profesionales han sido buscando en mapas de estrellas. O sea, se resuelve el campo estelar y se seleccionan un tipo de estrella y se buscan en mapas de estrellas. Eso es porque prácticamente cualquier telescopio profesional resuelve estos sistemas en estrellas. En cambio, nosotros tuvimos una idea un poco más diferente, porque lo que intentamos es buscar un instrumento que nos impidiera resolverlo en estrellas. En esta manera aparecerían como prácticamente nubecitas y podríamos aplicar todas las técnicas que habíamos aprendido en nuestro survey, por ejemplo el DigiSat, que es el survey que usamos en galaxias externas, ¿no? En galaxias fuera del grupo local, ¿no? O sea, prácticamente usando un telescopio con una focal muy corta, estas galaxias aparecen no resueltas. Y, por ejemplo, esta Sextant A, que es una galaxia irregular, fijaros, con un teleobjetivo, es un buen método para no resolverlas. Y esto pues permite buscarlas incluso en campos muy ricos en estrellas. Es un método completamente independiente a los métodos usados por profesionales y al que solo los astrónomos amateur tienen acceso, porque prácticamente solo se puede hacer con telescopios apocromáticos de muy corta, con muy corta focal o con teleobjetivos, ¿no? Bueno, digamos, la prueba que hicimos fue intentar buscar por satélites o estructuras. Como he dicho antes, habíamos descubierto una corriente estelar en una galaxia enana y estábamos preguntando si las nubes de Magallanes, por ejemplo, se estaban merendando alguna galaxia enana, ¿no? Entonces, bueno, Yuri Beleski estuvo con un teleobjetivo de Canon 50, esta imagen, que bueno, fue un NASA Apo también en su día, y que fue una de las imágenes, digamos, más profundas hasta la fecha. Yo creo que ya ha sido superada por otros astrónomos amateurs, astrofotógrafos, en los que se ve pues estructuras que no se habían de la interacción entre estas galaxias, no se habían observado antes, ¿no? La más interesante, por ejemplo, son estos arcos
bueno, que pudieron modelarse. Esto es, por ejemplo, un caso de cómo aplicamos observaciones sostenidas con teleobjetivos comparadas con modelos teóricos. En este caso, lo que se observa es cómo se piensa que la interacción entre la nube pequeña de Magallanes y la nube mayor de Magallanes, aquí lo vemos en esta simulación, fue la que produjo todos estos arcos y todas estas perturbaciones que vemos en las imágenes, ¿no? ¿Veis? Ahora se va induciendo, se van viendo cómo se van formando, ¿no? Y este es el reloj, es 5.000 millones de años, estamos ahora, ¿vale? Y bueno, es un ejemplo muy bonito de cómo observaciones sostenidas con telescopios, bueno, con teleobjetivos. Bueno, hay que decir que fueron obtenidas desde la silla. Fue quizá la única propuesta de observación en la que no pedimos solo más que el hotel, porque llevaba nuestro equipo propio, pero digamos que los resultados fueron muy buenos, ¿no? Bueno, el otro descubrimiento que destacó bastante, lo notamos en las imágenes de un Canon 200, fue una especie de resto en las partes externas de la pequeña nube de Magallanes. La pregunta era si este resto, ¿cuál era el origen de este resto? Estamos viendo una especie de paraguas, como observamos en algunas galaxias más masivas. O sea, ¿es esto los restos de una galaxia enana que ha sido merendada por la galaxia más pequeña, ha sido devorada por la pequeña nube de Magallanes? Bueno, y es muy interesante comparar, por ejemplo, esto es una imagen del Canon 200, pero esto no es una imagen. Esto es un mapa obtenido por las detecciones del satélite Gaia de R2. Es un mapa de densidad de estrellas. Y de acuerdo, pues es espectacular, ¿no? O sea, esto es verdad que es... Veis exactamente aquí esta estructura como está perfectamente visible en también por estas son todas las detecciones puntuales estelares que ha hecho Gaia, el satélite Gaia, ¿no? Bueno, para terminar, al final, pues lo que encontramos en este trabajo fue que no se trata de los restos de un satélite, sino de una región de formación estelar muy reciente, porque está principalmente formada por estrellas azules, y parece ser que fue una región de formación estelar que se formó hace 150 millones de años debido a la interacción de nuevo entre la nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Y, digamos, al colisionar, pues no solo se distorsiona, sino que dan también a episodios de formación estelar. Es un ejemplo de pues cómo imágenes obtenidas con medios muy modestos, en este caso teleobjetivos Canon 50, Canon 200, pues pueden dar lugar, comparados con simulaciones, dan resultados muy interesantes. Bueno, la búsqueda de satélites en la Vía Láctea pues no nos ha llevado todavía al descubrimiento de un satélite, pero sí nos dio algunos resultados muy interesantes. El primer resultado fue el descubrimiento del satélite DigiSat-1. Lo descubrimos en unas imágenes de un telescopio de 10 centímetros. Es esta nubecita que se ve aquí, ¿vale? Y bueno, nosotros siempre pensábamos que podría ser un satélite muy poco masivo de Andrómeda, porque esta que hay aquí, esta nube aquí es Andrómeda 2, uno de los satélites de Andrómeda, y pensábamos que esto podría ser un satélite de Andrómeda, pero muchísimo menos masivo, ¿no? El problema es que no se resolvían estrellas, por lo tanto no podía estar en Andrómeda, tenía que estar, hacer una imagen, de hecho tampoco tenía ningún tipo de, aquí se ve una imagen en H-alfa y vemos que no hay absolutamente ninguna emisión cuando lo hacemos un blinking. No, es un objeto completamente formado por estrellas viejas, ningún tipo de formación estelar. Aquí vemos de nuevo Andrómeda 1, perdón. Andrómeda 1 es el satélite conocido de la galaxia de Andrómeda y esta pues es DigiSat 1. Y entonces lo que entendimos era que era una galaxia esferoidal que estaba detrás de Andrómeda a unos quizás 5 o 10 megaparsecs, ¿no? Sin embargo, la sorpresa fue cuando obtuvimos con el telescopio de 6 metros de Rusia y obtuvimos la distancia, el redshift y la distancia. Resulta que nos salió que la distancia era 80 megaparsecs. Eso significaba que estábamos viendo un satélite, no era una galaxia enana, era un sistema muy difuso con un diámetro de al menos 12 kiloparsecs. Y esto es lo que se conoce como un nuevo tipo de galaxia, que se llama las galaxias ultradifusas. Son unas galaxias muy misteriosas porque tienen, digamos, el contenido estelar de una galaxia enana. De hecho, esa fue la razón por la que la confundimos con una galaxia enana típica, pero el tamaño casi típico de una galaxia mayor como la Vía Láctea, ¿no? Entonces, en este caso,
pues fue uno de los primeros casos de galaxia ultradifusa descubierto en el campo, que es muy importante para las simulaciones teóricas que están intentando explicar cuál es la naturaleza de estos objetos. Estos objetos son objetos que están apareciendo muy recientemente debido a que tanto los medios profesionales como los medios amateur están por primera vez explorando un régimen de brillo superficial bajísimo. Estamos observando cada vez los campos estelares cada vez más profundo y aparecen nuevos objetos que necesitan una explicación dentro de lo que es la teoría de formación galáctica. Y esto, las galaxias ultradifusas, pues tienen ahora mismo dando muchos quebraderos de cabeza para intentar explicarlo, ¿no? No solo su estructura, por supuesto, deben estar dominadas por materia oscura para poder sobrevivir, y también pues sus historias de formación estelar son muy, muy extrañas, ¿no? Son objetos que están, digamos, poniendo límites a las teorías de formación galáctica, y es muy interesante ver cómo con un telescopio de 10 centímetros descubrimos uno de los casos. Bueno, ya digo, este objeto ha sido observado ya por el Hubble, este objeto que descubrimos con un telescopio amateur ha sido observado con el Hubble, con el Keck, ha motivado observaciones de simulaciones teóricas, es un objeto muy interesante. Y bueno, para terminar, pues quizás el descubrimiento más reciente ha sido también en la región de Andrómeda, ha sido el descubrimiento de la galaxia Donatello 1, descubierta por el astrónomo amateur italiano Donatello, también con telescopios amateur, y que bueno, nos dio, de nuevo, estaba muy cerca de la galaxia de Andrómeda. Nuestra ilusión era que fuera uno de los satélites, porque generalmente los descubrimientos de satélites de Andrómeda tienen mucho impacto, ¿no? Es porque permite estudiar las galaxias enanas con satélites con mucho detalle. Pero bueno, fuimos al telescopio de Gran Tecan de 10,4 metros y pudimos resolver esta galaxia en estrella y obtener una distancia. El diagrama colorimétrico no fue muy bueno, pero pudimos obtener una distancia aproximada. Y bueno, es posible que se trate de... hay dos posibilidades, que se trate de un satélite aislado, una galaxia aislada, o sea, una galaxia que no está asociada a Andrómeda ni a ninguna galaxia, está ahí aislada, y es una galaxia bastante misteriosa, es porque hay que explicar cómo se han formado esas galaxias, que ahora mismo prácticamente están muertas, cómo han perdido el gas, cómo dejaron de formar estrellas y están ahí aisladas. O la otra solución es que sea un satélite de NGC 404, que es el fantasma que es muy conocida entre los astrónomos amateurs también como el fantasma de Mirax, porque es una galaxia que está prácticamente pegada a la beta de Andrómeda, ¿no? Bueno, estamos intentando pedir tiempo al telescopio espacial Hubble este año para intentar obtener una mejor distancia de esta galaxia, pero es otro ejemplo de que hay todavía muchos objetos y perdidos en el campo estelar. Si vas suficientemente profundos, hay una gran oportunidad de descubrimiento, y que además son objetos de un gran interés astrofísico, porque son objetos que ponen un poco al límite las teorías de formación galáctica. O sea, una galaxia aislada es muy difícil de explicar por qué ha dejado de formar estrellas. Cuando la galaxia no está aislada, pues digamos la teoría más plausible es que el gas, que es el combustible a formar estrellas, ha sido arrancado en su órbita por la galaxia que la hospeda, ¿no? Digamos que en la que orbita, ¿no? En este caso, pues no es así, y bueno, esta es quizás una de las galaxias más aisladas que se conoce, y de nuevo descubierta con un telescopio amateur. Entonces, la conclusión es que los telescopios amateur pues pueden explorar con gran éxito el régimen de bajo brillo superficial en el universo cercano, con una gran oportunidad de descubrimiento. No solo pues han dado muestras por primera vez de la evidencia de las interacciones galácticas, de las corrientes estelares de marea, de objetos de muy baja masa, descubrimientos de satélites, y todo esto proporciona muy importantes piezas para lo que es el puzzle, para comprender cómo se forman las galaxias, y sobre todo porque estos datos se obtienen a muy bajo costo, ¿no? He dicho ya que prácticamente una observación en un telescopio profesional podría tener un coste aproximado a todo el equipo que se usa en este tipo de observaciones amateur. Y bueno, digamos, no sé si en leer todo esto, simplemente el límite de brillo superficial que ya alcanza es 29 magnitudes por segundo de arco cuadrado, es muy profundo, eso es casi 7 magnitudes más profundo que el brillo del cielo en un lugar muy oscuro. Y que pues desde aquí animo a todos aquellos astrofotógrafos que tengan interés por hacer ciencia y que tengan un equipo competitivo a abordar este tipo de nueva colaboración PROAM, porque digamos hasta ahora está produciendo unos resultados muy satisfactorios.
Aquí creo que bueno, si alguien quiere aprender más sobre todo esto, hay pues un proceeding de un review que di en el IU Symposium en Tenerife hace un par de años. Está disponible en esta dirección en internet y ahí pues prácticamente se describe con más detalle todos los proyectos que he explicado en esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta espero poder contestarla. Muchas gracias, David. Realmente interesantísimo y nos abre un campo totalmente nuevo y también un campo de conocimiento que por lo menos muchos de nosotros no sabíamos, ¿no? En relación con estas galaxias ultradifusas. De momento no hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Si primero, claro, se requiere, entiendo, un cielo muy oscuro para hacer este tipo de observaciones, ¿no? Sí, claro. Y si alguno de nosotros quisiera colaborar contigo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Mandarte un correo electrónico? Sí, mando un correo electrónico, generalmente me describe su equipo y puedo mandarle una galaxia para hacer una pequeña prueba, a ver, pues, porque generalmente algo crítico para poder trabajar en esto es tener una conversión de flash field muy, muy buena. Y es fundamental porque estamos buscando estructuras de tan bajo brillo superficial que necesitamos el campo lo más plano posible. Entonces, una mala conversión de flash field o datos mal reducidos pues, arruinan prácticamente todo el trabajo. Da igual si usas tiempo de exposición de 10 horas, ¿no? Otra pregunta sería por mi parte también. En las simulaciones estas que has comentado, ¿no? Que tratan de adaptar la simulación a la fotografía, ¿consideráis la posible materia oscura? Sí, claro, ese es uno de los objetivos. Es intentar, o sea, esas simulaciones lo que tú eliges es un potencial gravitatorio que por supuesto tiene una componente de materia oscura y lo que intentas es ajustarlo, pero de momento no sea. El problema es que todas las observaciones, digamos, para hacer eso se necesitan datos cinemáticos y ahora por el momento no hay ningún telescopio profesional que te pueda obtener velocidades radiales de este tipo de estructuras. Estamos esperando a la nueva generación, por ejemplo, el Mosaic en el LT de la ESA, en el telescopio extremadamente grande. Ese, digamos, lo mejor está todavía por venir, ¿no? Todo esto que hacemos pues da una idea de cómo se forman estas estructuras, de poder explicar sus morfologías, pero digamos, para usarlas como test de partículas natural, para trazar la materia oscura de su satélite, de su galaxia que lo hospeda, todavía pues está, yo creo que una década queda todavía por delante. Bueno, aquí hay comentarios. Gracias por la conferencia, muy interesante. Y bueno, yo quisiera compartir pantalla, voy a compartir pantalla para recordar la charla de la semana próxima. Que nos la dará Francisco de Paula y sería la astronomía egipcia en épocas faraónicas. No sé el nivel si ha estado demasiado alto, a veces son conceptos que quizás asumo de que puedan ser fáciles, no sé. Pero bueno, espero que al menos las imágenes hayan sido inspiradoras y los modelos también. Los modelos teóricos creo que son es muy bonito ver como un modelo teórico y ese proyecto en ese sentido es un proyecto muy bonito porque tiene una interacción muy estrecha entre observadores y teóricos, ¿no? Y ver cómo un teórico ajusta los streams, las corrientes estelares de esa manera y poder explicar y reconstruir toda la historia de cómo ese satélite se ha destruido, pues merece mucho la pena. Mira, aquí hay una pregunta que dice, Claudio Muñoz dice, ¿hay un sector de la Vía Láctea donde se aprecie una mayor cantidad de galaxias enanas que nuestra galaxia esté absorbiendo? Bueno, esa es una pregunta. Hay una idea que, bueno, que cada vez está, pues es una, digamos, de las crisis del modelo de la materia oscura fría, es que los satélites parecen agruparse en planos. Parece que se ha descubierto un plano de satélites en la Vía Láctea y ahora también hablan de un plano de satélites no solo en Andrómeda, sino también en Centaurus A, ¿no? Entonces, el hecho de que las galaxias se acumulen en planos pues parece que irían un poco en contra
lo que se predice en las simulaciones cosmológicas de la materia oscura fría, ¿no? Es un campo muy competitivo ahora, pero que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es que sí, parece que las galaxias satélites de la Vía Láctea parecen estar alineadas en un plano, principalmente. Otro comentario ha sido muy interesante. Hernández Verdejo, muchas gracias, muy interesante. Nicolás Ortego, fantástico tema astrofotográfico. Mis felicitaciones al doctor David Martínez por su charla. Gracias. Isaac Lozano, muy interesante. Bueno, pues si no hay más preguntas. Muy bien, ya digo, hay ese proceeding que he anunciado en la charla, que supongo que podréis recuperar en la grabación, creo que tiene 20-25 páginas. También hay un artículo en la revista Astronomía este mes de febrero sobre el tema y en Astronomy Magazine también en este mes sobre el tema. O sea, este mes la verdad que ha sido muy activo. Revista Astronomía Americana. Astronomía, sí. Astronomy Magazine, sí. Está en el número de febrero de Astronomy Magazine y en el número de Astronomía, la revista española. ¿Sky and Telescope vais a publicar? ¿Sky and Telescope? Ya lo publicamos hace años, por eso la hemos publicado ahora en Astronomy. Sky and Telescope publicamos hace ya bastantes años, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta la semana próxima, donde, como comentaba antes, Francisco de Paula nos hablará de la astronomía egipcia en las épocas faraónicas. Un abrazo a todos y hasta el próximo martes.